Otra intraósea. Transfunde 2TO positivo. ¿Dónde está Tony? Hay que buscarlo. Y llama a Walsh. El chico requiere cirugía. Bien. ¿Cómo? ¿Qué me pueden decir del video? A ver. ¿Qué es lo que pasa en las emergencias? Que es más difícil ubicar, bueno, ahí le han disparado, es más difícil ubicar la bala si es del abdomen, o sea, de la línea de los pezones para abajo por el diafragma, se puede perder por ahí debajo. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Que hay una buena organización, hay un líder y hay los que se secundan. Eso debería ser en las emergencias. ¿Qué más? A ver, opiniones. ¿Qué es lo que pasa en emergencias constantemente? Entonces, ¿qué más? ¿Qué han visto? En una emergencia, cuando ingresa ese tipo de pacientes, ¿qué hacemos? A veces. A ver, medio punto. Supongamos que este paciente ingresado es nuestro paciente, ¿qué hacemos? Mira el protocolo de la protocolo de ¿Qué es ese paciente? ¿Qué ha pasado con ese paciente? Le han disparado. ¿Qué quiere decir que está? Está sangrando. Puede estar entrando en un shock hipovolémico. ¿Es ABC o XABC? X. ¿Qué es el X? Cohibir la hemorragia, eso es lo más importante. No, digamos, ¿qué le voy a hacer de una vía aérea si está sangrando? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cohibir la hemorragia, le están drenando la hemorragia directamente a él después que ya sufrido un balazo. Después, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la clase ahora. Está sangrando en un disparo, estamos viviendo la hemorragia, probablemente en el tórax ha hecho un neumotórax, ¿no? Por la bala. ¿Y qué hacemos por medio de neumotórax? Que eso vamos a hacer al final de la clase. Tenemos que hacer un drenaje en el quinto espacio de velocidad, que está haciendo shock. ¿Y cuáles son los signos importantes de un shock? Signos vitales. Taquicardia. Ese está tío. Ya en esta nueva clasificación del ATLS de la 11ª edición, nos dice que es tardío. Taquicardia, está en el segundo paso, ¿no? ¿Qué más? Hipotensión. Hipotensión, hemos dicho que está casi ya en la tercera fase de la hemorragia, ¿no? La frecuencia cardíaca, ¿no? Ahí después tenemos que ver exceso de gas. ¿Qué hacemos ahí? Después ya le hemos ubicado que está en shock. Hacemos la hipoperfusión, ¿lo hemos visto? ¿Cuántos es la perfusión? Nosotros necesitamos tres. Entonces, mi mismo estoy viendo las funciones vitales, le estoy poniendo el dedo y veo la hipoperfusión. Y veo que está en shock, antes incluso de que la presión arterial baje. ¿Qué hacemos luego ahí? Ya ustedes pónganse en el escenario. Ya, pero ¿cómo hago? ¿Qué le digo a la enfermera? Doble vía. Doble vía. Y eso ya es importante, pero es en caso que no se puede demostrar, ahora podemos hacer una vía por ecoguiado, catéter venoso central. Ya está estipulado, pero lo más importante son vías periféricas cortas, incluso intraóseo, ¿no? Pero usualmente casi no hacemos intraóseo, sino hacemos catéter venoso central. Antes lo hacemos a ciegas, pero ahora ya todo el mundo hace ecoguiado, más directo. Ya no hay mucho pierde, no hay muchas fallas. De ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué soluciones vamos a dar? Porque se supone que le hemos pedido, ¿qué analítica le hemos pedido? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, pónganse en la escena. Tienen que visualizar la escena que estamos viendo. Por eso le puesto Grupo sanguíneo. grupo y factor, porque yo voy a pasar exactamente cuánto tiempo me demorará el paciente que voy a pasar a ese paciente. Que van a estar, ¿no? O inmediatamente van a atravesar el sistema de emergencia de un sangrado masivo que sí, que podemos hacer una perfusión masiva rápidamente. Entonces, al preparar
esperanza se demorará pues 20 minutos. Mientras tanto, ¿qué líquido le estamos pasando? Pasaremos dextrosa. Ahora, antes cloruro de sodio, que ahora tiene mucho más beneficio. ¿Por qué será? Porque podemos tener una acidosis hiperclorémica, ¿no? Entonces es importante. Ahora todos los hipertensólogos tienen que dar retos de acuerdo también al área que encuentren, pero lo más ideal ahora es lactato de rico. Pues una vez llegan tus paquetes, ¿qué paquetes moleculares ponemos? ¿Qué transfusiones sanguíneas? Plasma fresco congelado, paquete globular. Entonces la fórmula actual es 1, 1, 1. Antes decían 3, 2, 1, ahora es 1, 1. ¿Qué más le hacemos? Espera al paciente. ¿Qué más? A ver, buscan en el chat. ¿Qué hacemos? ¿Qué más? Ya le hemos pasado la transfusión y ahora las guías dicen no pasar demasiado volumen porque puede haber problemas de coagulopatías. Pasa. Entonces, ahora no. ¿Cuánto de líquido lo podemos pasar? De 10 a 20 ml por kilogramo. Más o menos, ¿no? 1500 dice. A los más, no más tampoco. No se encharca la presión. Ahora, supongamos que ya hemos pasado sangre. Primero fluidos, mientras llega la sangre, ya de sangre, ¿no? Pero mientras llegan los fluidos nos vamos a dejar con un shock. Entonces, le pasamos sangre y sigue hipotensión. ¿Qué hacemos? Vasopresores. ¿Qué vasopresores? Noradrenalina. Hay controversias sobre el uso, ¿no? Pero sí está indicado más en la escuela europea la noradrenalina. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos que monitorizar todo eso, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre cómo es el shock hipovolémico. Entonces vamos a hablar sobre las guías actuales de lo que ha salido en el shock hipovolémico. Acuérdense que ahora el shock séptico hay una nueva guía de 2026. Bueno, la misión es simplificarla. Entonces vamos a ver el concepto fundamental que es el shock hipovolémico. El shock hipovolémico es un síndrome multifactorial caracterizado por una inadecuada perfusión aguda sistémica. La reducción de volumen sanguíneo circulante impide satisfacer las necesidades de oxígeno de los tejidos, llevando a una hipoxia tisular. Vamos a hacer la parte. Y también una disminución de los órganos vitales. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Es que la pérdida de volumen hace que disminuya la perfusión tisular. Actualmente nosotros vemos la perfusión tisular viendo el lactato. Cuando vamos a hacer prácticas, vamos a ver cuando es mayor de 2. Es un indicador inicial de un shock. Acá observan, oferta adecuada, acá una hipoxia tisular. Esto va a producir el shock. Entonces, vamos a ver el ciclo de deterioro hemodinámico. Cuando hay una disminución del volumen sanguíneo, puede
puede ser por vómitos, diarreas, quemaduras o por hemorragias, produce una disminución del retorno venoso y baja cantidad de carga. Por ende, hace una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Eso se traduce en el volumen minuto. Y ya en la fase 3 puede hacer un descenso de la presión arterial y el organismo en compensación, para evitar ese descenso de la presión arterial, hace vasoconstricción periférica y sistémica. Cuando no se puede regular eso, hace una hipoxia tisular, porque hay unos mecanismos de vasoconstricción que se liberan diferentes tipos de hormonas, una de ellas la noradrenalina, la vasopresina, antidiuréticos que van a producir, van a tratar de captar todo el líquido posible. Pero cuando esto falla, hace una hipoxia tisular, una insuficiencia circulatoria periférica y una disminución del volumen sanguíneo. Esto va en un cíclico continuo, donde hay mayor deterioro. La redistribución y autocompensación, el viaje del cuerpo. Ante el descenso de la presión arterial, el sistema simpático libera catecolaminas, que estamos mencionando, y hormonas para preservar el gasto cardíaco y garantizar la perfusión en los órganos vitales. Entonces hay una liberación del sistema simpático que son las catecolaminas. Ellos van a producir una vasoconstricción, como es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Cuáles son los efectos que van a producir, aparte de la vasoconstricción? Taquicardia, ¿no? Una taquicardia. Y también, como medio de compensación de este shock, va a producir una respuesta hormonal, la activación de angiotensina 2 y una hormona tiroidea. Ellos van a tratar de secuestrar el líquido, ¿no? Para evitar hipoperfusión en los órganos importantes, como están viendo, ¿no? Entonces ellos van a retener el agua. Hay 3 fases de la evolución del shock. Una fase de compensación, como hemos mencionado, una activación simpática y vasoconstricción periférica. El cuerpo mantiene la presión arterial temporalmente bajo los mecanismos de compensación. Una fase de descompensación, imposibilidad de corregir la hipoperfusión tisular de eventos a nivel celular, producción de ATP disminuida, disfunción celular y activación de la cascada inflamatoria. Acá es donde se libera el proceso inflamatorio y a veces ya ahí tenemos que trabajar hasta en este momento, si no vamos a tener un shock irreversible. Fíjense cómo va evolucionando. Acá ya hay una muerte celular progresiva y falla multiorgánico, imposibilidad de recuperación, casi difícil. Casi el 90% de los pacientes con shock irreversible fallecen. Lo que vamos a trabajar inmediatamente es en la fase 1 y la fase 2. Bueno, vamos a ver la clasificación etiológica. El shock hipovolémico está clasificado: hemorrágico, pérdidas de sangre, y el no hemorrágico con depresión de fluidos. Tenemos una subdivisión de hemorrágico, que puede ser externo o interno. En el externo va a haber problemas de neumonía, problemas pulmonares, gastrointestinales, úlceras variceales y problemas traumatológicos, ¿no? Todo ello puede ver por un problema externo que está saliendo sangre. En el interno, traumáticas, rupturas viscerales y embarazo ectópico. Y las no hemorrágicos, ya conocen, como pérdidas externas, vómitos, diarreas, fístulas, quemaduras, polidurias. También tenemos
pérdidas internas en el tercer espacio que nosotros no vamos a observar, pero sí hay que podemos suponer, son las pancreatitis que secuestran mucho líquido. En la diabetes descompensada también, por ejemplo, en lo que vamos a hablar de diabetes que tipo 1 va a tener como un secuestro de 10 litros, y le falta la reposición de 10 litros. Citis y edemas. Dentro de la clasificación del shock hemorrágico actual que ha salido en 2025, el año pasado, en atlas del 11 edición, que ustedes lo pueden ver, también está en castellano, vemos varias variables, ¿no? Perfusión y la hemodinamia. Como ustedes le hemos comentado al inicio de la clase, mira, una pérdida estimada está en porcentajes. La frecuencia cardíaca que yo les hablaba recién se ve en el grado 2, imagínense. Cuando ha perdido más del 15% al 30%. Otro punto importante de los signos vitales, la presión arterial, mira, observen, pregunta examen. Ya en el grado 3 recién se observa una hipotensión. Entonces también actualmente han puesto el déficit de base, ¿no? Cómo va incrementando en el grado 2, de 2 a 6, nosotros podemos observar en el área. Si está el déficit de base en menos de 6 a menos de 10, mira, estamos en el grado 3, en el grado 4, menos de 10 miliequivalentes por litro. Aquí en el grado 3 tenemos que hacer un protocolo de transfusión, de múltiples transfusiones, del 3 al 4. Nos dice que los signos clínicos externos no son más que el eco visible, que los mecanismos internos de la supervivencia y del fracaso. ¿Cuál es el mecanismo interno que nosotros podemos ver? Piel fría, sudoración profusa, palidez mucocutánea. Y en el mecanismo interno que no observamos hay una vasoconstricción cutánea por liberación de catecolaminas. Acá nosotros podemos observar cuando el llenado capilar, ¿no? El llenado capilar. En el signo clínico externo visible, ansiedad inicial que progresa a la confusión mental y coma. Todos los pacientes que están en shock pueden ver coma, ¿no? Y los mecanismos internos invisibles son la hipoperfusión neuronal progresiva. En el signo clínico externo, oliguria u oligoanuria. ¿Cuánto es nuestro hidresis? 0,5 pesos. Ya, exactamente. Hidresis menos de 30 milisoras. Más o menos es igual. Entonces tenemos que ver si está orinando. Todo paciente que está en shock tiene que tener su sonda vesical. Todos. Entonces, esto se traduce en mecanismo interno invisible, la hipoperfusión renal y retención por la hormona antipirética. Un signo clínico interno que ya hemos comentado es la taquicardia y pulso radial débil o filiforme. Acostúmbrense a tomar el pulso para ver, ¿no?, cómo va el paciente. En el mecanismo interno invisible es el intento simpático de aumentar el gasto cardíaco. Ya hay liberación de catecolaminas que hemos mencionado. Entonces, en la evaluación clínica vamos a ver el tema neurológico de los pacientes que están en shock, confusión mental, decaimiento, sensación de fatiga. En el tema cardiovascular, hipotensión arterial, ya es un signo que hemos visto en la fase 3, taquicardia, pulso radial filiforme y llenado capilar poco. En la parte respiratoria va a haber polipnea superficial, cianosis distal. En un principio del shock vemos una alcalosis respiratoria en otros pacientes y luego hacen una acidosis metabólica, ¿no?
otorrinolaringolrenal, oliguria y oliguanura. En el cutáneo, sudoración profusa, piel fría y palidez cutánea, ¿no? Y en la parte focal y trauma, una reacción peritoneal sería un problema de abdomen, también zonas de trauma, heridas visibles y fracturas. Si este paciente entra en un shock hemorrágico, tenemos que ver qué trauma pueden tener estos pacientes. Entonces, tenemos que hacer una anamnesis para la evaluación global de este paciente, investigar, ¿no?, los accidentes de tránsito para ver heridas por arma blanca, lo que hemos tenido en el video, o arma de fuego, las quemaduras graves. En el cuadro abdominal, presencia de dolor abdominal agudo, reacción peritoneal para ver si es una peritonitis, una perforación de vísceras. En la parte hídrica, tenemos que hacer la pregunta en la anamnesis, si ha tenido vómitos severos, diarreas, ¿no? En la parte ginecológica, y muchos de los casos que presentan a una edad 18, 25 a 30 años, es, entre comillas, historia de amenorrea, sospecha crítica de embarazo ectópico y roto. Últimamente hemos tenido muchos de estos pacientes que han hecho con sangrado, hipotensión y shock hemorrágico. ¿Cuáles son los síntomas objetivos? Sed intensa, mareos al caminar, al cambiar la postura, también dolor específico en el sitio de la lesión. Uno de los exámenes importantes es la gasometría, que nosotros tenemos que pedir inmediatamente dentro de los exámenes complementarios del paciente con shock. ¿Cuál es lo que vamos a observar? Una alcalosis respiratoria por hiperventilación compensatoria. Y esto va a progresar a una acidosis metabólica. La hiperventilación ya no compensa la hipoxia. Entonces, al final es una acidosis mixta con hipercapnia o hipoxemia profunda. A veces los pacientes que ingresan en shock o emergencia por el deterioro de la conciencia son intubados, ¿no? Entonces es importante ver también que tenemos otros exámenes complementarios importantes en la emergencia que se debe realizar. Inmediatamente el paciente con shock tenemos que hacer el ECOFAS. Ahora es el ECOFAS extendido. Todos, también los de medicina, tienen que saber hacer ecografía. Hacemos una ultrasonografía abdominal para detectar, primero, si hay líquido libre. Y si es un paciente con trauma, lo más probable que sea sangre, ¿no? Rayos X de tórax, sospecha de motoras. Actualmente en otros países ya no lo hacen mucho la radiografía, sino directamente, si está compensado el paciente y hay sospecha de hemorragia, una tomografía. ¿Ya? Entonces, si nosotros sospechamos ya con la tomografía, todo tenemos que mandar a cirugía, ¿no? Hacer una laparoscopía, si hay ultrasonido y la paratomía, si hay dudas o si hay sangrado también, para que cohiba la hemorragia. Entonces, pedimos, como ya han comentado ustedes, que debemos pedir a un paciente que ingrese con shock, hemoglobina normal en inicio, para ver, disminuir con las hemorragias, ¿no?, continuas. Pero en un principio, nosotros cuando tomamos la hemoglobina en un paciente ya con una hemorragia digestiva, un shock hemorrágico, o shock hipovolémico, si está activa, podría salir todavía la hemoglobina normal, podría estar hemoconcentrado, ¿no? Eso tenemos que ver. Ya hemos dicho, tenemos que evaluar la clínica de cómo está la conjuntiva y la palidez, ¿no? Eso nos va a indicar realmente si el hemograma sale bien o no. ¿Entienden? ¿Cuál es la meta principal de la resucitación? Corregir la hipovolemia, restaurar el volumen intravascular circulante de forma inmediata. ¿Y cómo corregimos la hipovolemia? Fluidoterapia,
Y lo más importante, si es un shock hemorrágico, transfusión, ¿no? Como ya hemos dicho ya, pregunta de examen. 2. Mejorar el gasto cardíaco. Recupera la función de la bomba y la presión de perfusión tisular. Pues, al corregir la hipovolemia, mejoramos el gasto cardíaco. Y al mejorar el gasto cardíaco, restauramos la entrega de oxígeno, que es lo más importante para que no haya hipoperfusión tisular o celular, ¿no? Entonces es importante el tiempo tejido. Así como tenemos tiempo del cerebro, tiempo del corazón, también tiempo tejido. Entonces, dentro de la etiología, de la hipovolemia, podemos ver una hipovolemia absoluta o una hipovolemia relativa. La hipovolemia absoluta es pérdida física de fluidos del cuerpo. Puede ser pérdidas sanguíneas, hemorragias, traumatismo, sangrado gastrointestinal, obstétrico, placenta previa, embarazo ectópico, pérdida de plasma. Las grandes quemaduras pierden gran cantidad de líquidos. Deshidratación aguda, tanto vómitos, diarrea, sudoración extrema, oclusión intestinal. Las hipovolemias relativas, es aumento de la capacitancia vascular, puede ser provocadas por anestesia raquídea, insuficiencia suprarrenal, respuesta inflamatoria sistémica, que es SHIRS, que es nuestra próxima clase, que vamos a hablar de sepsis y shock séptico y choque anafiláctico. Esos son hipovolemias relativas. ¿Cuál es la cascada de fisiopatología? Es importante ver en la fase 1 de compensación. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el shock? En la primera fase hace vasoconstricción arteriolar y venular, cierre del lecho capilar y apertura del shunt arteriovenoso. Hay disminución de la presión hidrostática capilar. Lo primero es vasoconstricción arteriolar y venular, ¿no? Para mecanismo de compensación. La fase 2, la descompensación temprana. Bueno, hay apertura de capilares por necesidad de oxígeno, disminución de la presión venosa central y del gasto cardíaco. Hay una transición del metabolismo aerobio a anaerobio. Eso es lo más importante, es el punto, ¿no? Pregunta de examen también. Eso se debe a la acumulación de ácido láctico y de potasio. En la fase 3, el choque avanzado. Hay una acidosis metabólica, enlentecimiento circulatorio, aumento de la viscosidad sanguínea. Y acá es lo más importante, la coagulación intravascular y liberación de enzimas lípicas. Aquí ya hay problemas de coagulación. Cuando vemos problemas de coagulación, estamos viendo que ya es en la fase 3. Y la fase catastrófica de shock irreversible, la fase 4. Secreción de fibrinolicinas, necrosis tisular y falla auricular. Y aquí casi ya no salen los pacientes y la muerte. Tenemos que trabajar antes en estas dos fases importantes. Bueno, para repasar el cuadro clínico del choque, que hemos comentado, el cerebro, neurológico, ansiedad inicial, excitación, ondilación. En la parte hemodinámica, taquicardia en un principio, pulso fino, rápido, hipotensión arterial, descenso agudo de la presión venosa central. En los riñones vemos la caída del gasto urinario, anuria o iguanuria. Y va a haber la incrementación de los azoados, ¿no? En la piel fría, sudorosa, pálida, livideces por vasoconstricción, cianosis distal. Ustedes cuando vean en la piel marmórea, sobre todo en los que son blancos, se observen la rótula y ven que hay una piel marmórea, eso nos quiere indicar hipoperfusión tisular a la vista y está en shock. Pues yo cuando veo un paciente de ese tipo, está muy grave, ¿no? Tengo que actuar rápidamente porque el paciente se nos va. Bien. En la parte hemodinámica,
hemodinámica, vemos el parámetro clínico comparando cómo es el shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock distributivo, ¿no? Entonces, los diferentes tipos de shock ahí están viendo cómo está el gasto cardíaco. Por ejemplo, el shock hipovolémico está disminuido el gasto cardíaco. El shock cardiogénico también va a estar disminuido y el shock distributivo va a estar aumentado. ¿Cuáles son los shocks distributivos? Anafiláctico, ¿qué más? Céntrico, ¿qué más? Neurogénico, ¿no? Entonces, esto para que tengan una comparación. Ya hemos visto para ver en este cuadro, que es de la TS pasado, pero nos indica el porcentaje, ya hemos visto este cuadro, pero lo más importante nos indica la cantidad de sangre o la pérdida de volumen, ¿no? De sangre. Mira, el menor del 15% es hasta 750 cc, clase 3 de 15 a 30% de 750 a 1500 cc. La clase 3 de 30 a 40% de 1500 a 2000. La clase 4 es mayor de 40% mayor de 2000 cc, ¿no? Para indicar cuánto de volumen se ha perdido. Por eso lo puse ahí. Entonces, una vez ya diagnosticado, hecho la anamnesis, el paciente, entonces, ¿qué hacemos? Un protocolo de emergencia inicial, ¿no? Ponemos una posición horizontal, otro tren de Lemur, elevación a 10 grados, ¿no? Para optimizar el retorno venoso. Acá la figura está no está clara. ¿Cómo es el tren de Lemur? Así es, para que haya mayor perfusión a nivel de las zonas vitales, ¿no? De las zonas vitales. Ya hemos comentado accesos vasculares, establecer inmediatamente una o dos vías intravenosas periféricas de grueso calibre. Sin embargo, ahora ya les hemos comentado que también se puede utilizar un catéter venoso central. Si no podemos poner las vías, ¿eh? Si se ponen las vías, normal. Si no se puede, podemos hacer un eco guiado de catéter venoso central. Oxigenación. Con la hipoperfusión tisular, estos pacientes van a hacer hipoxia, ¿no? De acuerdo al requerimiento de líquido que ya hemos hecho en la clase, ¿cuánto le vamos a dar? Si está con trastorno de sensorio, las menos de 8, ¿qué hacemos? Intubación y ventilación mecánica, ¿no? Si todavía está consciente, podemos dar ¿qué? Alto flujo, bajo flujo, mediano flujo, ¿no? ¿Ya? Y tenemos que hacer el control de hemorragia, ¿no? Una inspección visual de la piel y búsqueda y control directo de las heridas externas sangrantes. Por eso ya le hemos dicho, ahora cambiado X a B, C, D. Sondaje. Siempre, todo paciente que ingresa a la UCI, nosotros ponemos sonda para ver cómo va el débito, la diuresis hemorrágica. Y control térmico, ¿no? Uso de antipiréticos si hay fiebre para reducir el consumo metabólico. Realmente un shock también hace un frío. Tenemos que utilizar mantas térmicas y soluciones templadas, ¿no? En nuestro ambiente es frío, podemos poner sustancias templadas. Entonces, medidas específicas de vía aérea y control de ácido base. Vamos a ver que hemos comentado los criterios de intubación y ventilación mecánica. Si hay hipoxemia refractaria, a pesar de lo que nosotros estamos dando, la oxigenación, o hay una depresión respiratoria que tenemos que dar, intubar y poner la ventilación mecánica. Acá los indicadores duros, gasto menos de 8, a veces se pone inconsciente el par. La presión arterial de oxígeno menos de 60 ya nos está indicando una insuficiencia de tipo 1, ¿no? Y la radiación de PAFI-PO2 menor de 200. ¿Cuánto es lo normal nuestro PAFI? Mayor de 300. Entonces, de 300 a 200 es leve. Y de 200 a 100, moderada. Menos de 100, leve. Entonces, la retención de presión es un signo clínico de fatiga.
2, ¿no? Entonces, hacemos una corrección metabólica. El metabolismo anaerobio genera acidosis, va disminuyendo dramáticamente la efectividad de las catecolaminas endógenas y exógenas. Es importante corregir, ¿no?, la acidosis, porque algunos mecanismos de acción de algunas drogas vasoconstrictoras como la noradrenalina no trabajan buenamente en pacientes que tienen acidosis metabólica, ¿no? Mira, si el pH está menos de 7.2, anhidrosol bicarbonato de sodio inmediatamente para optimizar el uso de los vasoconstrictores, como es la noradrenalina, epinefrina, la vasopresina. Bueno, este es un cuadro antiquito todavía, estrategia de reposición por grado, vemos. Si es grado 1 de la clasificación, podemos hacer una reposición oral por vía obvia endovenosa con cristaloide. Ellos que han hecho vómitos, diarreas, ¿no? Comúnmente, grado 1, si tolera la vía oral, se le da por vía rehidratación oral, ¿no? Rehidratación oral. Y el grado 2, podemos darle vía endovenosa con cristaloides y coloides. Ya saben cuál es la elección actual, pero no de el examen de especializado, lactato de rines, ¿no?, que tenemos. El grado 3, ya aparte de los cristaloides más coloides, que está en controversia, la transfusión sanguínea si es una hemorragia. ¿Cuándo transfundimos? Cuando está en la hemoglobina de cuánto? Menos de 7. Y el grado 4, cristaloides, coloides, transfusión inmediata. Sangre o negativo si es precoz la transfusión en grado 4. Bueno, siempre ha habido una discrepancia de soluciones cristaloides con las soluciones coloides. ¿Cuáles son las soluciones cristaloides? La solución salina que ustedes conocen, pero actualmente está en utilizar el lactato de rinte en estado de emergencia. Pero, ojo, algunos pacientes que tienen un TEG grave, un traumatismo medular, no, ¿ya? Podemos utilizar el cloruro de sodio, si es un TEG grave, traumatismo medular. En esos pacientes, un examen no da lactato de rinte, pero vamos con el cloruro de sodio. Dependiendo también que encontramos en la gasometría, ¿no? Entonces, los cristaloides, ¿cuál es el mecanismo? Los líquidos iniciales preferidos expanden eficazmente el espacio extravascular y corrigen el déficit de sodio. Preferido porque el costo también es bajo en comparación con las otras soluciones. Tienen un poder de expansión moderada de corta duración, por eso hace que baje la presión arterial. Requiere gran cantidad de soluciones para restablecer el volumen intravascular. Ventajas: como baratos, alta disponibilidad, sin reacciones de sensibilidad. Riesgos: aporte excesivo de cloro y lactato, riesgo de un edema periférico y también que nos haga una acidosis hiperclorémica en estos pacientes. El otro punto de las soluciones coloides, la albúmina, plasma fresco, sintéticos, ¿cuál es su mecanismo de acción? Contienen moléculas grandes que permanecen en espacio intravascular por más horas. He hecho una revisión actual en 2026, no está indicado, por ejemplo, de un shock hemorrágico, pero sí está indicado de un shock séptico. Vamos a leer las últimas 10 a partir de 2026 que nos dicen que estaba en un shock séptico refractario, pero no en un shock hemorrágico. El poder de expansión es alto, más eficaces para expandir el volumen intravascular utilizando un menor volumen de líquidos. Ventajas: rápida expansión de volumen con menor riesgo inicial de volumen artificial. Bueno, es costoso. Puede haber reacciones alérgicas, ¿eh? He visto yo muchos casos. Los expansores sintéticos pueden inducir a coagulopatía. ¿Qué hacemos en estos pacientes con shock? Tenemos que hacer una monitorización hemodinámica.
¿Ya? Tenemos que hacer como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el estado neurológico y la diuresis. Entonces, es importante la presión venosa central, no es tan importante, pero es un indicador indirecto que nos puede dar que está disminuido el intravascular. Nuestro objetivo, va a haber muchas variaciones en diferentes literaturas, es de 8 a 12. Nosotros en cuidados intensivos vemos que está de 12, está bien. Si está menos, puede ver falta de aporte de líquidos, ¿no? Si es baja menos de 8, indica la necesidad de volumen. Persiste, hay un descenso y tenemos que seguir reponiendo el volumen. Nos hay un protocolo de infusión de reto de líquidos. Va cambiando. Por ejemplo, ahora dicen que los retos máximo 20 ml hora, ¿no? Antes en el sepsis champagne, en el anterior decían 30 ml hora, pero los retos de líquidos son individualizados. No podemos rectar a un paciente adulto como ustedes jóvenes. A ustedes les pueden poner 30 ml, ¿no? Por kilo peso, pero un adulto no. Si tiene insuficiencia cardíaca, tampoco. O tiene falla renal, tampoco. Entonces, el reto de fluidos es individualizado. Acá ponen como ejemplo 100 ml de cristaloides o 200 ml de coloides en 10 minutos. Vemos cómo va la evolución dinámica. Si la PVC aumenta a menos de 2, continuar con la infusión. Si la PVC aumenta a mayor de 2 y menor de 5, disminuir la velocidad de infusión. Si la PVC aumenta a mayor de 5, suspender la infusión. Pero mire, fíjense, acá dice mayor de 5, acá dice el objetivo de 8 a 12. Entonces va a haber algunas discrepancias. Solo la PVC no te va a ver la monitorización hemodinámica. Hay otros factores que nos van a indicar cómo va a hacerse la monitorización. Antes nosotros utilizamos la resucitación temprana de Ernie Hall. Eso ya quedó en el pasado. Mira acá el volumen de 8 a 12 milímetros de mercurio. Si no está, tenemos que tener una presión media de 65 y menor de 90 milímetros de mercurio, ¿no? La meta, la saturación venosa central, es mayor de 70. Se ha visto que la PVC no es un indicador directo para medir los retos de fluidos, sino es un ayudante más de todos los métodos que vamos a ver a continuación. Estos son los tableros de metas de resucitación. Ya sabemos que la frecuencia cardíaca está a menos de 100, la presión sistólica mayor de 90 y el gasto urinario de 0.5. Estas son las metas clínicas. Y metas de laboratorio, el lactato menos de 2. Uno de los indicadores del shock es que el lactato sea mayor de 2. La hemoglobina, ya saben que es mayor de 7. Si es menor de 7, tenemos que hacer una transfusión. Y si es menor de 9, tenemos que hacer una transfusión. Tenerlo mayor de 9 en pacientes cardíacos y en trauma craneal. Es importante, ¿ya? Trauma craneal y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Déficit de base menor de 5 y el INR menor de 1.5. Metas del monitoreo: presión arterial media mayor de 65. Pero van a ver en pacientes con una hemorragia profusa, también la meta actual es de 60 a 65, solo en hemorragia. No estamos hablando de sepsis o de diarrea, no, en hemorragia. Entonces, la PVC, pues entre 6 a 12, acá ya, mira cómo han disminuido. Siempre hay una variación, nosotros hemos visto que es de 8 a 12, el índice cardíaco mayor de 2, saturación venosa mayor de 65, en otras revisiones 70%. Volumen histórico de 0.5. En nuestras metas tenemos que tener para optimizar nuestra resucitación. La evaluación de
dinámica de la respuesta a volumen. Administrar volumen solo es terapéutico, sino lograr incrementar el gasto cardíaco y la perfusión tisular sistémica. Todo nuestro trabajo se basa en el gasto cardíaco y la perfusión tisular, ¿no? ¿Cómo se va incrementando la optimización? Llegamos a un tope de los retos de fluido y ya no vamos a conseguir más, por más que nosotros estemos retando. Para ello tenemos que ver cómo va la función ventricular. Entonces, son unos parámetros que a nosotros nos indican, ¿no?, la evaluación ecocardiográfica directa de la contractibilidad del volumen sistólico. ¿Cómo está la fracción de eyección? ¿Cuál es lo normal de la fracción de eyección? 6/70, ¿no?, aproximadamente. Y la variabilidad venosa, por medición de la ecografía, la distensibilidad de la vena cava en relación al ciclo respiratorio, de acuerdo si está en ventilación o no, de 2 a 2.5, de acuerdo a la ventilación mecánica. Eso nos va a indicar, de acuerdo al grosor, si la vena cava está rechoncha, ustedes ven por medios ecográficos, está repleta de líquidos, entonces no quiere decir que esto no requiere volumen. Si por el contrario se colapsa la vena cava, requiere líquidos todavía. Entonces es importante el indicador, ¿no? Respuesta del gasto cardíaco, monitoreo continuo, correcto de fluidos, y confirmar que el paciente sigue siendo respondedor a volumen antes de para que se pueda provocar un edema pulmonar por líquidos, porque acá ya ven, mira cómo va la respuesta, y acá ya no se consigue la respuesta ya por más líquido que nosotros le hagamos. Acá dice, la resucitación termina cuando se restaura la perfusión tisular, no solo cuando se normaliza la presión arterial. Puede ver presión arterial normal o hipoperfusión arterial. Bueno, como especialistas ya lo vemos ya. Aquí, por ejemplo, lo que estaba comentando, el choque no es la presión arterial. El verdadero campo de batalla es microscópico. Mira cómo da el cambio. Entonces, el shock hipovolémico actualmente se define fundamentalmente como la falta aguda de oxígeno a nivel celular, independientemente de los signos vitales superficiales. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una presión arterial media mayor de 65, ¿puedo tener hipoperfusión tisular? Sí, puedo tener. Entonces, ahora se habla de que hay presión arterial normal con hipoperfusión tisular. Entonces, el factor crítico constituye una emergencia anatómica y metabólica doble, aplica el principio estricto del tiempo tisular, ¿no? El tiempo es tejido. Tenemos que ver también si hay un peligro de la hipoperfusión oculta. Lo que el monitor muestra puede ser solo una punta del iceberg, ¿no? Los signos centrales engañosos, presión arterial y frecuencia cardíaca, pueden mantenerse en rangos normales debido a mecanismos compensatorios, pero está viendo en la mano una hipoperfusión tisular. Actualmente se habla de este tema, no solamente que los puntos vitales estén bien, sino hacemos la prueba de llenado capilar y está hipoperfundido. ¿Necesitará reto de líquido? Por supuesto, sí. Variación regional. La perfusión tiene amplias variaciones anatómicas. El cuerpo sacrifica las extremidades y el tejido esplácnico primero. ¿Para qué? Mira, acá hay hipoperfusión y aquí los órganos importantes como son el cerebro, el corazón, pulmón, hígado, para mantener, sacrifican. Entonces va a haber cianosis a ese nivel. ¿Pero qué quiere decir? Ya están viendo una hipoperfusión tisular. El riesgo invisible. En un alto porcentaje de pacientes estables, en apariencia existe una hipoperfusión oculta que perpetúa el daño celular. Entonces, nosotros vemos aquí solamente, como vuelvo a decir, con el llenado capilar, estamos viendo que ese paciente está en estado de shock,
A veces vemos la presión arterial, oye, está normal. El que está hipoperfundido tiene mayor de 5, 7 o mayor de 8, entonces está haciendo shock. Aparte de lo que hemos ya mencionado, las funciones vitales, la ecografía, también hemos visto la PVC. Vamos a ver unos índices, ¿no? El índice de choque modificado actualmente para ver, ¿no? Frecuencia cardíaca entre la tensión arterial media. El rango normal es de 0.7 a 1.3. Entonces, antes tenemos el clásico que es un rango normal de 0.0 a 0.7. Entonces, vemos mejor el choque modificado, que es acá la fórmula es frecuencia cardíaca más tensión arterial sistólica. Acá está en el choque modificado la frecuencia cardíaca más la tensión arterial media. Entonces, hacemos esta fórmula. Si el rango está menos de ello, nos indica que estamos en shock. Entonces, hay una triada dinámica de la reanimación. Vemos el pulso, y hemos dicho que es variabilidad del pulso, carotídeos, está débil, ya no se van a olvidar de la microcirculación respondedora al volumen por llenado capilar. Inclusive, viendo esta microcirculación de llenado capilar, ustedes cuando van a hacer los retos de fluidos, acuérdense, van a hacer la compresión del dedo y van a ver que va a mejorar la perfusión. Y es un indicador directo que estamos yendo bien. Bueno, las análisis de la onda pletismografía, y tenemos que tener la línea arterial para ver cómo va la onda, la variabilidad de la onda arterial. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Tolerar el volumen que le vamos a dar. 1. Primero evaluamos el análisis del llenado capilar y la onda de pletismografía. Si vemos una onda pareja, bien pareja, estamos yendo bien la onda de la presión arterial. Si hacemos el llenado capilar de lo que era 5, bajar 3, estamos yendo bien. ¿Y cómo está el estado? Mientras que ustedes van arreglando los fluidos y van a ver el estado de conciencia, miran y observan, ¿no? ¿Cómo te llamas? Te van a decir tal persona. Me acuerdo que cuando estaba preguntando con alguien de ustedes, el neurólogo le estaba preguntando, dime, los presidentes del Perú, un poco caprichoso de nuevo, le digo, ¿cuántos presidentes hemos tenido ahora? 10. Entonces, que te diga un paciente con trastornos sexuales. Ya pues no sea malo. Bien. No me hagas quedar mal. Bueno, vemos la confirmación si tolera el volumen, la acción al administrar el volumen, soluciones fisiológicas como primera línea. Dilema terapéutico. Más volumen no siempre equivale a más perfusión, ¿no? Entonces, los valores supranormales no aseguran la presión a nivel regional. Hay que monitorizar específicamente la oxigenación y la perfusión regional, no solo depender de los signos vitales globales. Entonces, el manejo del shock hipovolémico de emergencia no solamente se va a aplicar en los signos vitales, tenemos que tener monitoreo invasivo y no invasivo, que ya hemos dicho que tenemos que hacer cómo va la vena cava inferior, cómo va la PVC, cómo va la onda de la presión arterial, para ver todos esos parámetros, ¿no? Y cómo va la FEMI, el gasto cardíaco, para optimizar los récords de fluidos. No es solamente que la presión puede estar mejor o no. La hiporreanimación permisiva o resucitación dilatada, el exceso de volumen puede generar edema tisular y empeorar la entrega celular de oxígeno, creando un nuevo estado de choque. No todo, hemos comentado al inicio de la clase, que vamos a retar líquido y líquido. Se ha visto en varios consensos, metaanálisis, que cuando se sobrehidrata, se incrementa la mortalidad. Entonces no es a darle a chorro todo, ¿no? Si es un shock hemorrágico, hay que pensar en la función sanguínea.
monitor. La medicina es un contexto amplio, no solamente vamos a estar mirando el monitor, tenemos que mirar al paciente en una evaluación inicial, vemos si hay lubricación yugular, si hay crépitos en los pulmones, si nos hemos sobrepasado de líquidos llenado capilar, ¿no? ¿Cuál es la meta definitiva? El verdadero punto final de la reanimación es la ausencia total de la hipoperfusión justa en los tejidos, ¿no? Esa es la meta importante. El éxito clínico solo radica en la altura del oxígeno, habíamos alcanzado la estabilización fisiológica real y sostenida. Entonces, lo que queremos que haya es la perfusión tisular. Bien, vamos a continuar. Vamos a englobarnos con una recién publicación en el Today sobre el shock hemorrágico. ¿Cómo debemos obrar frente al shock hemorrágico? Vamos a hacer más consensuado. Entonces, la anatomía del shock, un peligro oculto. Entonces, nosotros podemos ser, ya que hemos visto lo visible, hipotensión evidente, caídas significativas de la presión arterial, que no se manifiestan hasta la hemorragia de clase 3. Digamos, ya en el ATLS iniciar revisión, recién, en la clase 3, recién está apareciendo la hipotensión arterial. Entonces, bajo el agua, oculto, ¿no? La regla del 30%, se puede perder hasta el 30% del volumen sanguíneo total del paciente antes de presentar una caída de la presión arterial. Imagínense. Entonces, no solamente es ver las funciones vitales, sino un examen clínico de la perfusión tisular, del llenado capilar. Fíjense, acá mira 120, la frecuencia cardíaca que es 1. Y esto es en la clase 2, recién se va a manifestar la frecuencia cardíaca, no en la 1. Pregunta de examen. Y la presión arterial está bien. Mira, entonces, la tensión compensadora en pacientes jóvenes y sanos, así como en los adultos mayores con una medicación cardiovascular, pueden mantener constantes vitales aparentemente normales, ¿no? Ustedes, cuando están aparentemente están perdiendo sangre por un balazo, como hemos visto en el ejemplo, en un principio pueden ser sus constantes vitales normales, ¿no? Y sacamos el ARA, el lactato está alto. Entonces, son parámetros globalizados de varios factores para determinar un shock. ¿Qué tenemos que hacer? Control inmediato. Primer frente. Pilar número 1, presión y empaque, dice, ¿no? Heridas profundas, presión directa como estándar de oro. ¿Qué hemos dicho al principio de la clase? Es prohibir la hemorragia en una emergencia, ¿no? Aplicar apósitos impregnados con agente hemostático mínimo de 3 minutos en la presión ininterrumpida para hacer una compresión. Esto es lo más importante en trauma y en emergencias que van a afrontar emergencias ustedes, ¿no? A veces en el pilar 2 del cuero cabelludo, el sangrado ignorado, ¿no? Suele pasar desapercibido en los politraumatizados. No hay una herida normal en el cuero cabelludo, pero no es donde más sangra. ¿Qué podemos hacer? Inyectar lidocaína con epinefrina para que haya una vasoconstricción, ¿no? Y evite el sangrado. Pilar 3, torniquetes. Entonces, extremidades y uniones, uso inmediato en amputación o cuando hay falla de presión, registrar la hora exacta, ¿no? Zonas complejas, usar dispositivos de unión para hemorragias axilares o inguinales, uso con precaución. Entonces, cuando nosotros tenemos una fractura a nivel de la pelvis y del fémur, que son los sitios que más sangre de 1500 a 2000 ml de sangre, tenemos que hacer mecanismos de compresión.
En la cadera, por ejemplo, hay cinturones de compresión para evitar el sangrado. Entonces, cuando ustedes vean ya la altura de cuerpo, ya en la cabeza no tiene el sangre, está, ¿no? Y es que es mucho más. Control interno, como por ejemplo, compresibles, tórax y abdomen. Entonces, ya hemos dicho, prioridad absoluta en el compás y la radiografía de tórax. Ya por computar la radiografía de tórax, mientras que le llames al radiólogo, el paciente hace un paro cardíaco. Incluso todas las emergencias tienen, no quieren tienen, sobre todo los hospitales del Seguro Social, de Lorena, del Regional, tienen ecografía, se hace un ecofaz inmediatamente y eso nos va a indicar qué hacemos. En el retroperitoneo, tomografía computarizada. Advertencia, solo para pacientes hemodinámicamente estables, inestables, van directo al quirófano. Varias veces, eso es un punto importante, pero no es lo absoluto. ¿Qué hacemos nosotros? Compensamos al paciente con hemoderivados, algún vasopresor, y le llevamos a la tomografía cuando el sitio es incierto. En la pelvis, mira, un libro abierto con esas fracturas inestables de sitio de rotas mayor a 2.5, es aplicación inmediata de vendaje pélvico circunferencial o sábana para reducir el sangrado retroperitoneal. Avanzado, considerar el REWORK, es un dispositivo para la angiografía, no es un dispositivo para cohibir hemorragias como un balón de contrapulsación. Reglas de oro: consulta quirúrgica inmediata. Todos estos pacientes tienen que hacer una consulta inmediata al quirófano, que es el destino definitivo. La reanimación y anestesia es solo un puente. A veces, muchas veces, nosotros discutimos con los cirujanos y nos dice: estabilícenlo para cada sala. ¿Qué le voy a estabilizar si está sangrando por el abdomen? Le pasaré todos los paquetes globulares, sangre, plasma, frío precipitado, y le digo: me entras a cirugía inmediatamente, porque que quede estable no va a ser posible. Si no, ya no nos olvidamos del X, hagan o pólimas de sangrado. ¿Sí? ¿Claro? Tenemos que cambiar el paradigma, ¿no? Reanimación de control de daños. El viejo paradigma obsoleto que ya no se debe utilizar: inundar al paciente con líquidos de cristaloides. No, que sí, la presión, damos líquido, no. Necesita sangre, hay que darle sangre, ¿no? Y acá la versión actual del 2026 dice: consecuencia letal, dilución de las plaquetas y factores de coagulación, hipotermia, formación de coágulos débiles que se rompen fácilmente. Ya no da candida del río, cloruro de sodio, ¿no? ¿Cuál es el paradigma actual? Minimizar cristaloides, uso ultra restrictivo de suero. Si está sangrando, hacemos una transfusión temprana, ¿no? Uso temprano de proporciones altas de plasma y plaqueta. Ya saben, 1. Ya pedimos eso inmediatamente. Cuando hayamos hecho la evaluación inicial del paciente, ya debemos pedir su grupo factor para la transfusión. Y como estaba comentando al principio de la clase, hipotensión permisiva, permitir que el paciente permanezca relativamente hipotenso para proteger el trombo inicial. Todos estos factores que vamos a dar líquidos pueden ser coagulantes, ¿no? Se dice que podemos tener una presión media de los 60 milímetros de mercurio. Entonces, en todo paciente con traumas, que no sea cerebral ni espinal, podemos manejar la presión media de 60. ¿Qué pasa si nos pasamos de volumen? Va a estar sangrando, ¿no? Si tiene una hemorragia. ¿Está claro? Entonces, tenemos la regla de fluidos intravenosos, límite restrictivo. La prioridad absoluta es la transición a sangre inmediata. Mientras nosotros le estamos pidiendo un grupo factor, le pedimos sangre que nos va a durar
y puede demorar 20 minutos, ya le pasamos fluidos, mientras tanto ya estamos avisando para la transfusión sanguínea. Si no hay sangre disponible, administrar bolos rápidos de 500 ml de cristaloides isotónicos a través de las guías, cortas y gruesas, ¿no? El límite rojo, 1 litro. Evitar superar de 1 litro de volumen total. Datos retrospectivos demuestran que volumen mayor de 1.5 duplican la mortalidad. Pues ya se han hecho estudios y análisis que se incrementa la mortalidad. Por eso es el motivo que no dejamos la línea del ventrío los líquidos. Si es un shock hemorrágico, tenemos que pasarle sangre. El lactato de Ringer, ¿no? Versus el suero salino al 0.9. Preferible el lactato de Ringer, el lactato, ¿no? El otro es el peligro del suero salino, son infusiones de grandes volúmenes, provocan acidosis metabólica hipertolerante. Puedo preguntar examen, ¿no? Alerta logística: nunca infundir el lactato en la misma vía que la sangre, ¿no? Nunca, eso va por diferentes vías. En estos pacientes podemos tener una hipotensión permisiva, ¿no? Protegiendo el coágulo ocular. ¿Cuál es el mecanismo? Aumenta la presión artificialmente con fluidos, diluye los factores de coagulación y destruye físicamente el trombo en formación, induciendo al más sangrado. Entonces es un punto importante evitar la politransfusión de soluciones salinas, ¿no? Porque esto va a producir. Entonces nosotros queremos que se coagule, ¿no? Donde está haciendo la hemorragia, que haga hemostasia. El objetivo: retrasar la regulación de fluidos para mantener una presión baja, controlada hasta lograr un control quirúrgico definitivo. Por eso los cirujanos dicen: no, yo quiero una presión mayor de 70, no puede ser. Podemos llegar a 60, ahí es el que es indicado, máximo 65. Mira, acá son. Mantener una presión arterial sistólica mayor de 70, presión arterial sistólica, ¿ya? O presión arterial media, mira, hasta acá un poco más baja. O sea, yo prefiero 60, porque lo normal es 65, ¿no? Vamos, bueno, esto es una reducción. Excepción crítica: nunca utilizas hipotensión permisiva en pacientes con lo que hemos mencionado al principio, lesión cerebral traumática, porque ellos necesitan perfusión, tiempo cerebro, por eso no. O lesión muscular espinal. ¿Qué hacemos con estos pacientes que tenemos? Tenemos que aumentar la presión hasta llegar a una presión arterial media de 80 y 90. Pregunta también. Ese es los únicos patologías que nosotros debemos utilizar una presión arterial media elevada. La baja perfusión aumenta la mortalidad cerebral severamente, ¿no? Nosotros queremos la zona de penumbra que está agonizando, darle mayor perfusión, mayor oxigenación a las neuronas. Bien, tenemos que tener una transfusión equilibrada, replicada de sangre humana. Ya conocen, ya saben. 1 de glóbulos rojos, 1 unidad de plasma, lado, 1 unidad de plaquetas. Ya, si queremos, lo podemos poner crioprecipitados, etcétera, pero lo más importante, 1, de acuerdo al volumen que nosotros hemos identificado de pérdidas, podemos poner en 2 o 3 glóbulos rojos, o 3 plasmas, 3 plaquetas, pero en ese orden. El estándar de oro: sangre total de bajo título tipo 1, más concentrada y eficiente. Protocolo de emergencia donante universal: mujeres en edad fértil, RH negativo, evitan la aloinmunización futura, los que van a tener bebés, hombres y mujeres sin potencial de gestación como positivo, es aceptable. Entonces, desencadenante de la transfusión masiva.
masiva, tenemos que hacer una puntuación y una evaluación del consumo de sangre, los criterios de ABC. Activa el protocolo masivo inmediatamente si el paciente presenta más de 2 de los siguientes criterios, ¿no? Eso nos va a indicar cuándo vamos a hacer una transfusión masiva. Si tenemos mecanismos de lesión penetrante, probablemente, por ejemplo, una puñalada en un sitio de tórax, entonces probablemente vamos a tener una transfusión masiva. Una ecografía FAS positiva, evidencia clara de hemorragia en cavidad. En el fondo saco de Douglas tenemos, ahí vamos a ver ya 2 o más criterios. Estos 2, probablemente uno en un acuchillamiento en el tórax y este es masivo, ¿no? Una presión arterial sistólica menor de presión sistólica menos de 90 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto. Entonces, 2 de ellos nos indican que este paciente ya tiene que ser transfusión masiva. Entonces, podemos pedir 10 unidades con todos los 4, 8, 12 ya sería, ¿no? Entonces, mayor de 10 ya se llama una transfusión masiva. Aquí es lo más importante. En trauma, sí está indicado el ácido tranexámico, nos va a reducir las transfusiones sanguíneas que nosotros debemos realizar. ¿Ya? Pregunta también. ¿Cuándo debemos poner el ácido tranexámico en nuestros pacientes con trauma? Sobre todo, estamos hablando de trauma menor de 3 horas, ¿no? Debe administrarse dentro de las primeras 3 horas posteriores a la lesión. ¿Qué tiene el ácido tranexámico? Una función antifibrinolítico, evita que el cuerpo se descomponga prematuramente los coágulos vitales, ¿no? Reduce la mortalidad global y por hemorragia. Antes todavía decía que sí, que no, el trauma no, el trauma sí, regla de oro, sí, debemos dar. Entonces, ¿cuál es el esquema para la utilización del ácido tranexámico? Es estándar 1 gramo endovenoso en 10 minutos, más infusión de 1 gramo durante 8 horas. Una alternativa es 2 gramos endovenoso en vuelo único, ¿no? Idealmente, la administración debe ser guiada por pruebas viscoelásticas rápidas, que son dispositivos que nos van a ver la población de estos pacientes. Si no están disponibles, se administran empíricamente sin demora. Elastografía se llama eso, ¿no? Que se utiliza incluso en trasplante hepático para ver cómo está la coagulabilidad. Lo que hemos hablado, fármacos vasoactivos, es una controversia, ¿no? Es una controversia el uso de la norepinefrina. El consenso general dice que no utilizar al inicio de la enfermedad, no utilizar al inicio, ¿no? Como sustituto de volumen, sino ya tarde, ¿no? ¿Qué dicen los europeos? Sugieren norepinefrina solo si la reposición, cuando ya hemos hecho ya el volumen adecuado, no logra alcanzar la presión del objetivo. Tanto que ya hemos pasado los cristaloides y sangre, no alcanzamos el objetivo, sí podemos utilizar, ¿no? La noradrenalina. El peligro fisiológico, ¿no? Induce a la vasoconstricción excesiva que empeora la perfusión de los órganos vitales y puede desplazar mecánicamente los coágulos recientes. La única indicación absoluta es pacientes con shock neurogénico por trauma medular o traumatismo cráneoencefálico grave requerido para mantener la presión perfusión cerebral. Hemos dicho no es. Podemos utilizar la noradrenalina en esos 2 puntos importantes cuando el sistema nervioso. Y si ese paciente está tomando algún anticoagulante, tenemos que pues dar su antídoto, ¿no? Por ejemplo, acá, la warfarina y también acá. Yo ya eso va a hacer efecto por farmacología. A los 3 días podemos utilizar plasma fresco congelado, ¿no? Y hay otros, factor 10A, que tiene su antídoto específico, antesanet, heparina de bajo peso molecular, sulfato de protrombina. Usualmente nosotros tenemos hemorragia
hemorragias en pacientes dializados que utilizan heparina, ¿no? Y ponemos sulfato de protamina. Bien. La matriz de objetivos hemodinámicos, ¿cuáles son las metas en una fundación especial? Trauma torácico y abdominal penetrante. Una presión arterial media 60 a 65. ¿Ya? Estrategias. Hipotensión permisiva para proteger tromos, para el no. Los tromos que se están formando para evitar el sangrado, para proteger. En lesiones traumáticas cerebrales, el objetivo se incrementa, ¿no? Una presión arterial media de 85 hasta 90 incluso, de acuerdo a cómo va la perfusión, una presión sistólica de 120. ¿Cuál es la estrategia? Prioriza absoluta de la perfusión cerebral. La hipotensión en estos casos incrementa drásticamente la mortalidad. Entonces, para la perfusión cerebral, tenemos que utilizar estas metas. ¿Y qué pasa con la lesión de médula espinal? El objetivo es una presión arterial media de 85-90. Es importante tener estas referencias para el manejo, ¿no? En estos pacientes sí tenemos que dar la noradrenalina si no alcanzamos. Y no alcanzamos normalmente estas metas. Tenemos que poner la noradrenalina. Prevenir es importante de daños químicos secundarios. Entonces, bueno, en el embarazo tenemos que ver estrictamente en el traslado de un paciente que está con una hemorragia en el embarazo, cristaloides, llevar sangre total, componentes de 1 a 1. Una restricción sin espacio de recursos limita a una sola componente, ¿no? Priorizar glóbulos rojos. Si no tenemos inmediatamente, priorizamos la sangre. Y si llega ya vamos a quitar 3-1 como es el seguro renal, tenemos que darle ya 1-1-1. Manejo de la paciente embarazada. Dice que la fisiología es engañosa, ¿no? Los signos vitales maternos no cambian significativamente hasta un 20%. Entonces tenemos que hacer el llenado capilar o otros indicadores ya que hemos aprendido. Desplazar el útero hacia la izquierda para evitar la compresión de la vena cava inferior y haya mayor perfusión. Acuérdense que ocupa la cavidad, ¿no?, uterina y hay compresión. Para mejorar, podemos desplazar, puede estar lateralizado el paciente para que haya mayor perfusión. En la obstetricia monitorizamos al feto continuo y administración de inmunoglobulinas anti-T, si vamos a ver una transfusión rápida de sangre, ¿no? Estas son unas consideraciones especiales que podemos aprender. Entonces, síntesis de la reanimación traumática, de los 5 pilares del protocolo de la supervivencia es: primero, detener el sangrado inmediatamente, ¿no? Ya sabemos ya con es para evitarlo. 2, sangres antes del suelo, pero mientras llegue el suelo podemos dar los sujetos definidos y es importante, si hay sangrado, sangre, reposición, sangre, acuérdense. Podemos hacer una hipotensión permisiva, ya saben, ya, ¿no? Mantener la presión sistólica en 70-90. ¿Cuánto hemos dicho que es la presión media? Sí, en todo paciente, ¿no? Pero ¿por qué 60? Ya hemos contado. No olvidar, uno de los puntos importantes es el ácido tranexámico. Y otro, guiar con datos reales, ¿no? Abandonar las suposiciones. Utilizar pruebas viscoelásticas, ya hemos dicho, esas son pruebas para ver cómo están los factores de coagulación, en el punto de que no siento que sea posible. Bien, 5 minutos de descanso y luego terminamos con los fluidos. Considerando vamos a abordar rápidamente, ya conozco solamente
un refrescamiento de todo lo aprendido, todo eso. Ya lo trajimos de estudiar medicina sobre la fluidoterapia. Hemos tratado de actualizar las diapositivas de 2026. Entonces, el marco de la referencia clínica está sacado por varias guías que estoy viendo y hay otros actuales actualmente también que vamos a estar en el último de 2026. ¿Qué es la fluidoterapia? Es la intervención terapéutica médica encargada de mantener y restaurar la homeostasis corporal mediante la administración intravenosa de líquidos y electrolitos. ¿No? Tenemos que mantener la homeostasis. No esa retos indiscriminados que van a alterar la homeostasis, sino van también a alterar los factores de coagulación de los pacientes. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? Tener un buen volumen intravascular, ¿no? Un equilibrio del pH, una osmolaridad adecuada y una composición iónica adecuada. Estos son los pilares fundamentales que tenemos que hacer en los retos, ¿no? Ya conocen, el agua corporal total es el 60% del peso corporal, ¿no? Aproximadamente son 4.2 litros para una persona de 70 kilos. 4.2, 5 litros se dice, ¿no? Entonces, conocen que el líquido intravascular, 40%, 2 litros, 2.8 litros. El líquido extracelular, el 20%, 1.4 litros. Y el líquido intersticial, el 15%, ¿no? 1.1 litros. Plasma intravascular, el 5%. Es importante saber el agua corporal, de acuerdo, si es varón, el 60%. A veces les pregunto cuánto se repone el líquido según una mujer y me contestan con el valor del 60%. ¿No? Tienen que ver eso, y los ancianos del 40-45%, recién nacidos que lo van a hacer entre el 80 y 80%. Es importante para la reposición de líquidos dependiendo del sexo y también de la edad etaria. Entonces, los ingresos, eso lo vamos a ver en ejercicio y en la práctica, que de los pacientes. Líquidos orales, ¿cuántos son los ingresos? 1200 ml, aguas en los alimentos, 1000, agua metabólica de oxidación, 350 ml. El total de los ingresos y el total de los egresos tienen que tener un balance neutro adecuado para tener una adecuada homeostasis en el paciente. ¿No? Los ingresos en orina 1250, piel, pulmones, heces. Es importante este balance. Si nosotros hacemos lo contrario, si los ingresos están altos, vamos a tener bastante líquido y no va a ser adecuado. Podemos hacer un encharcamiento, un edema pulmonar o una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Y tampoco podemos tener pues, un paciente deshidratado, ¿no? Es importante el balance adecuado del líquido. Las pérdidas de agua aumentan la osmolaridad sérica, estimulando los mecanismos de la sed y la liberación de la hormona antipirética. Por eso, cuando hacemos ejercicio, sudamos mucho, tenemos sed, tenemos que compensar para que tenga un balance hídrico adecuado. Acuérdense que el balance es adecuado, estamos el ingreso y el egreso tiene que ser igual. Y todo también, los valores plasmáticos normales, ya lo saben, el sodio, 125, el potasio, el calcio, ¿cuánto es? El magnesio, el cloruro, bicarbonato, proteínas y fosfato, que son los aniones, ¿no? Entonces, eso para que recuerden un poco, no vamos a abordar mucho. La ley de Frank estable, ¿no? De acuerdo a cómo vamos con el líquido, vamos a llegar a una adecuada respuesta de la función ventricular de acuerdo a la reposición de los líquidos, ¿no? La administración de fluidos solo aumenta significativamente el volumen sistólico si el corazón mantiene la reserva de PK, posición ascendente de la curva. En la fase de la meseta, el fluido adicional provoca sobrecarga y beneficio. Sobre acá es el máximo que hemos llegado en la reposición de fluidos. No hemos alcanzado
y estamos retando líquidos, ahí nos vamos a hacer un efecto de deuterio, como es un edema agudo pulmonar, ¿no? Y secuestro de líquidos. Ahí ya debemos poner otras actitudes. Entonces, tenemos para la monitorización, ya hemos hablado, una monitorización hemodinámica para predecir la respuesta, ¿no? Pruebas estáticas y pruebas dinámicas, es importante. Dentro de ellos es la estática son la presión venosa central, que hemos hablado, presión capilar pulmonar de clavamiento, que es 18, una ecocardiografía estructural, es del momento. Son pruebas estáticas, pero ¿cuál nos sirve más? Claro, no nos sirve, pero más nos va a servir las pruebas dinámicas, ¿no? Elevación pasiva de piernas, que es un punto importante que nosotros podemos hacer al pie de la cama, ¿no? Levantamos la pierna y hay 300 ml que contiene sangre y eso va a pasar al corazón, por así decirlo, y va a incrementar la presión arterial. Esa prueba positiva, que es mayor del 10%, nos va a indicar que necesita fluidos, ¿ya? Y si es al contrario, le levanto la pierna, esos 300 ml no han aumentado la presión arterial, entonces quiere decir que no requiere volúmenes, pero normalmente esto se utiliza con otros instrumentos que es el pico, ¿no? Pico. También podemos ver la variabilidad de pulso de acá, de la presión arterial, que es esto, si está regular, quiere decir que de una manera irregular que hemos visto y está regular, quiere decir que sí, puede servir los retos de fluido. ¿Sí? Hasta acá es importante. La variabilidad de la presión de pulso también, acá vemos cómo va el pulso. Si estos son irregulares, por así decirlo, de una manera grotesca, va a faltar líquido. Pero si tenemos regular, no va a faltar líquido. Entonces eso es importante. Entonces, la tendencia actual de la medicina intensiva prioriza los parámetros dinámicos sobre los valores estáticos, ayudando para cualquier la pulmoterapia. Hemos dicho de la situación de piernas y la variabilidad de la presión del pulso. ¿Cómo va el pulso? Esta es como se hace, ¿no? Porque como la elevación de la pierna. Estamos ahí, se eleva la pierna. Un poquito le prende el gusto, que no ha ayudado también a la inteligencia. Se eleva la pierna, vemos, ¿no? 300 ml de sangre va directamente hacia el corazón. Y tenemos que tener el monitor pico, que es lo ideal, pero sin embargo podemos tener algunos subrogados, como son la variabilidad del pulso y la presión arterial, ¿no? La idea es como un monitor de presión pico que nosotros no manejamos. Mayor del 10% se incrementa y quiere decir que responde a los líquidos y le doy su carga de líquidos. La ventaja estratégica permite evaluar de forma segura la respuesta del volumen sin riesgo inherente a la mitad de líquidos exógenos, para que un paciente inestable lo pueda manejar. Sí, entonces, si hay respondedor, le ponemos. Si no responde a esta prueba, no le ponemos. Tenemos que poner vasopresores invasivos. Entonces, tenemos que diagnosticarlo. ¿Cómo diagnosticamos, no? El eje central laboratorial, ¿no? Tenemos que pedir urea, creatinina, y vemos la osmolaridad, el diagnóstico definitivo del espectro. Tenemos que ver en los signos clínicos, hipotensión, taquicardia, plegue cutáneo, sequedad de las mucosas orales, ausencia de pulsos distales, respiración rápida, ¿no? En la hipovolemia. Y en la hipervolemia, ingurgitación yugular, ven acá cómo está ingurgitado, disnes crepitantes, auscultamos el tercer ruido cardíaco, edemas periféricos, sacro, bradicardia, así. Entonces, el diagnóstico para una hipovolemia o una hipervolemia es multifactorial, no solamente es clínico, sino de las pruebas estáticas, de las pruebas dinámicas, de los exámenes laboratoriales que nosotros tenemos.
Indicaciones de actuación urgente, ¿no? Hay situaciones con alteración severa de la volemia o equilibrio hidroelectrolítico que requiere una restauración inmediata. El shock hipovolémico ya hemos tenido ese capítulo, entonces sí necesitamos inmediatamente conocer hemorragia, quemaduras, etc. Depresión del líquido extravascular, hemos comentado, son el shock hipovolémico no hemorrágico, y aquí está todo el vómito, y depresión acuosa salina, pérdidas de sudoración excesiva, diabetes insípida, que también hemos tocado este ejemplo, ¿no? Usos diuréticos, y la hipernatremia de origen renal, o también de origen extrarenal. Entonces, normas generales de la fibroterapia. No hay un protocolo universal, ¿no? No hay un protocolo, por eso tenemos que echar de mano varias variables para diagnosticar y dar la fluidoterapia. Tenemos que individualizar las pautas y ajustar especialmente frente a la insuficiencia orgánica. No es lo mismo, ya hemos comentado, de dar fluidos en un anciano, a un niño, a una mujer, o algunas otras patologías que tengan insuficiencia cardíaca, también si tiene falla renal, hemodiálisis, etc. Tenemos que individualizar. No somos robots, hemos explicado en práctica muchas veces. Cada persona va a responder individualmente diferente. ¿Ya? También guiadas por objetivos, pautar en función de déficits fisiológicos calculados. ¿Cuánto es el ingreso total? ¿Cuánto es el egreso total? Y ver, ¿no? Si hace fiebre, no hace fiebre, si vomita. No, tiene que estar estricto todo ello en lo que nosotros llamamos la sábana de la UCI. Todo indicado, les voy a hacer eso de pantalla. Auditoría diaria, el cálculo estricto del balance hídrico, ingreso y ingreso en las últimas 24 horas es obligatorio. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a ver que las camas tienen balance, las camas especializadas en emergencia y en UCI tienen que tener su balanza para determinar, es la única forma de cuantificar cuánto de volumen ha perdido y cuánto hay retención de líquidos en estos pacientes, ¿no? Cuidado con la hipovolemia, evitar soluciones hipotónicas, ya que incrementan el volumen extravascular y no expanden el plasma. O sea, nadie de aquí ya va a hacer un reto de fluidos, por ejemplo, pacientes con shock, con detrozo, o con soluciones hipotónicas. ¿Está claro? No. Educación neurológica, evitar sueros glucosados en neurocríticos, jamás, es un pecado. Si nosotros tenemos un TEC, no darle detrozo, ya, olvídense eso, no. Si tengo un trauma medular, también no, cloruro de sodio. Monitorización continua, reevaluar constantemente hemodinamia de veces y iones de la osmolaridad. ¿Qué tengo que evaluar? Cuando orina, cómo está el estado sensorio, ¿no? Cómo va la percusión tisular, a veces nos llamamos la triada. ¿Cómo está el estado de conciencia? ¿Mejoró o no ha mejorado? ¿Cómo está la percusión? El llenado capilar, que es importante esa variable. En todos sitios se puede hacer la percusión tisular, no necesita que esté en la UCI, no hay hospitalización también. ¿Y cómo va la diuresis? Ya saben, 0.5, si están mismos, hay que preocuparse, ¿no? Le falta aporte de líquidos, probablemente. ¿Cuál es el arsenal terapéutico? Al menos ya se vamos a ver un poquito más. Cristaloides y coloides, ¿no? Dentro de los cristaloides, hipotónicos, isosmóticas, hipertónicos, alcalinizantes y acidificantes. Y dentro de los coloides, que son expansores de plasma, que aumentan el intravascular, pero pueden producir reacciones adversas, como ya hemos comentado, con albúmina, y artificiales cariáticas albidones que ya han salido del mercado, que esto era contraproducente en estos pacientes que ya no se debe utilizar. ¿Cuál es el fenómeno? Los cristaloides permiten mantener el equilibrio, mantener el volumen intravascular, y si contienen azúcares aportan energía inmediata. Tenemos que individualizar a los pacientes, qué es lo que necesitan. Bien.
La regla del 20 se distribuye principalmente el líquido extracelular. A la hora de infusión, sobre el 20% del volumen permanece en el espacio intravascular con los cristaloides, ¿no? Hay solución fisiológica al 9%, ¿no? Indicación primaria, reposición con pérdidas importantes de cloro. Si nosotros vemos una hipernatremia con cloruro, que podemos tratar, ¿no? Con solución fisiológica, ¿no? ¿Y cuáles las precauciones? Acidosis hiperclorémica, que estamos repitiendo. Y lo ideal actual en las guías del 2016 ya dicen que el lactato, incluso para sepsis, séptico, lactato. Este lactato cuesta 3 veces más que la solución salina normal. ¿Cuánto está un frasco de cloruro de sodio? 10 dólares. $10. Bien. Creo que está a 3 soles. Lo que cuesta más es el lactato que está aquí en serio. Entonces, bioquímica, solución balanceada, comparte el sodio, salino, calcio, potasio. Efecto buffer, el lactato se transmite en biovato y luego en bicarbonato por el ciclo que ya era química de hoy. Indicación primaria, ideal para reposición masiva, limitando mejor el plasma fisiológico. Entonces, ahora ya con la boda de Ringer lactato. ¿Sí? Ringer lactato. Pero ahí, como hemos dicho, todo tiene que ser individualizado. Ya tenemos en nuestro arsenal en los hospitales suero hiposalino al 0.4%, suero glucosado al 5% y glucosado salino isotónico. Es de acuerdo a los casos clínicos. ¿En quienes yo voy a utilizar suero hipotónico? La mitad, ¿no? O sea, lo que nosotros usualmente hacemos, agua destilada o hipersodio, ¿no? Y tenemos al 0.45%. Uso ideal que aporte agua libre, solutos, exenta al cargar la glucosa. Estos pacientes, por ejemplo, si está un paciente con hipernatremia, le puedo dar esto. O lo puedo dar suero glucosado, ¿no? Cuando está un paciente con hipernatremia. Vamos. Complicaciones de la fluidoterapia, ¿no? Tenemos que saber cuáles son las complicaciones. Derivados del volumen, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, muchos de los residentes con fiesta ya hacen retos de fluidos a diestra y siniestra, ya hacen pues un edema, sobre todo en los ancianos, en los abuelos que tienen problemas valvulares o insuficiencia cardíaca, pues se hinchar. Edema agudo de pulmonar, muchas veces son las iatrogenias que se hacen en los hospitales, sobre todo cuando ingresan los nuevos residentes o internos, le hacen edema agudo pulmonar. Edema cerebral muy rara vez, ¿no? Especialmente en pacientes críticos en edema neurológico previo. Sí, a veces vemos edema cerebral en pacientes que tienen hipernatremia y queremos corregir rápidamente y producen una distrombina y etc. ¿Cuáles son los problemas derivados técnicos? Venitis, extravasación, hematomas, complicaciones. En el momento de colocar pues, el catéter, ¿no? La fluidoterapia óptima exige un fluido correcto, en la dosis correcta, administrado en el momento exacto. Un exceso de volumen resulta tan deleterio e irreversible como un déficit inicial. Llévense esto como mensaje. No es hacer el reto común. A diestra y siniestra tenemos que valorar, hemos aprendido a valorar varios parámetros dinámicos y estáticos, ¿no? Vamos a una revisión del 2026 que dice en los retos de fluidos. Ya hemos comentado en un principio de la clase, mira, la homeostasis en esta revisión nos dice que hay ciclo en equilibrio de 1600 ml diarios, no es un parámetro exacto, varía, por ejemplo, si es un deportista, si es un anciano, ¿no? Diferente, ¿no? Todos los ingresos tienen que ser igual que los egresos. ¿Está claro? ¿Cuáles son los pilares clínicos de mantenimiento y versus la reposición? Entonces, tenemos dos puntos importantes: terapia de reposición y de mantenimiento.
Empezamos por el pilar número 2, objetivo, corregir las deficiencias existentes, ¿no? Si el paciente está con vómitos, diarreas, etc., un tercer espacio, tenemos que corregir lo que le falta de líquidos. La velocidad, pues esto depende de la gravedad, ¿no? Vemos. Y el líquido base depende de los electrolitos perdidos y del estado ácido base. Si tenemos que sacar al paciente todo deshidratado con un manejo ideal de líquidos, tenemos que sacar la gastroscopía para ver cuánto está el sodio, cuánto está el exceso de bases, cuánto está el pH, y con ello podemos hacer una reposición adecuada también, también el balance hídrico. Terapia de mantenimiento: ya cuando sea hidratado, tenemos que preservar el equilibrio hidroelectrolítico cuando el paciente no pueda comer ni beber. Entonces, si no come ni bebe, tenemos que reponer también ese líquido que debe ingresar. Entonces, indicador de balance hídrico, tenemos que ver cómo está la concentración sérica de sodio, ¿no? Y al acuerdo de ello estamos viendo si le falta líquido o no. Indicador de volumen, peso diario del paciente. Lo comentado, pacientes críticos tienen pues su balance y ver cuánto de volumen tiene, cuánto de peso tiene y de eso traspolado al volumen cuánto ha ganado o ha perdido. Ya, acá nos dicen fórmula estándar para terapia de mantenimiento: 2 litros por día, ¿no? Solución principal, es una solución salina isotónica. Sustrato energético también podemos utilizar dextrosa en el mantenimiento nunca. Todo shock se maneja con dextrosa, no con soluciones isotónicas. Puede ser ahora el lactato de Ring, está claro. Y aditivos que podemos mencionar. Entonces, esto es dinámico, como hemos comentado, es particular por cada paciente. Si el paciente tiene un sodio sérico en descenso, tenemos que cambiar a una concentración de solución salina isotónica, ¿no? Puede ser en dextrosa o solamente en solución isotónica. Si el sodio sérico está en aumento, no le vamos a poner más sodio, ¿no? Tan lógico, ¿no? Cambiar a una solución al medio normal, al cuarto, con una dilución de la dextrosa. Cuando hay alteraciones de potasio, ya saben, tenemos que suspender, si está hipercalémica, suspender rápidamente la administración de potasio. ¿Cuáles son los marcadores clínicos? Ya hemos dicho que hay ausencia, no existe una ecuación matemática para definir, tanto sí nos puede indicar, ¿no?, cuándo podemos reponer, pero no es exacto, ¿no? El estándar de oro, las pérdidas de peso corporal de agua, es la única estimación precisa en el déficit de volumen. Hemos dicho, tenemos que medir, realmente no hacen en su caso en otros hospitales, medir el peso, tomar cuánto está de peso, cuánto ingresa, cuánto sale. Y otra señal importante es el sodio en la orina menor de 15 miliequivalentes de litro, indica una depresión de volumen del riñón, ¿no? Entonces, esto nos indica, es una señal, no es contundente. Entonces, la velocidad de la reposición va a depender de cada paciente, ¿no? Cómo está, si está estable o está inestable, ¿no? Normalmente nosotros tenemos 30 ml por kilo peso por hora para dar, y más, subimos más las pérdidas gastrointestinales, que son 100 ml por hora, y ese es el líquido que le corresponde, ¿no? Hipovolemia leve a moderada. Si hay un shock hipovolémico de presión, ya hemos dicho de 1 a 2 litros, no más tampoco. Entonces siempre hay una discrepancia, no le doy 1, 200, 1, 500, ya hasta 2. Entonces, hay discrepancias en ese tema todavía. Entonces, ya sabemos el matriz de selección del líquido en la reposición. Hipernatremia, podemos dar hasta dextrosa, ¿no? Corregir y evitar el edema cerebral. Hiponatremia, soluciones salinas, tenemos que dar como tratamiento, vigilar la orina. En hipovolemia con hemorragia, solución salina isotónica.
priorizar el restaurante de la producción en acidosis metabólica hiperpotasémica, solución salina de aditivos como bicarbonato. Entonces, más o menos de acuerdo a cómo salga la gasometría, nosotros estamos dando la reposición de líquidos, ¿no? Bien, para hacer más correcto la reposición. Bien, ya este es un tema también que nosotros vamos a llevar. ¿Se acuerdan de los días infaustos de la hipernatremia en pacientes que han producido muertes? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces ellos tenían, yo he tenido un paciente de ellos en la clínica Pago que era un funcionario de Holanda, vino con hipernatremia mayor de 190 de sodio, tenía 60 años, bien, ahora tiene 61. Bien, hemos hecho la reposición adecuada porque la hipernatremia quema el cerebro, lo matas, no corriges a tiempo. Y tienes que ver, que ya vamos a estudiar eso, si es crónico o agudo. Mayor de 48 horas, crónico y agudo. Y en los crónicos a tener mucho cuidado. Pero en este caso es un paciente agudo que se solucionó y ahora está vivo. Los otros pacientes que tuvieron en otras clínicas se murieron. Entonces hay que saber manejar el sodio. Depende de cada persona que esté capacitada para manejar el sodio. Eso justamente en los problemas de la secreción inadecuada de hormona antidiurética hace estos cuadros, como vamos a mencionar. Primero, la entrada intravenosa. Se administra solución salina isotrópica intravenosa en paciente con síndrome de secreción inadecuada. El procesamiento renal. La hormona antidiurética hiperactiva mantiene la orina fisiológicamente altamente concentrada. La salida desproporcional del riñón excreta el sodio de la solución intravenosa, pero retiene el agua de esa misma solución. Resultado paradójico, se genera una ganancia neta de agua libre en el cuerpo, lo que provoca que el sodio sérico disminuye aún más en el lugar que aumenta. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome inadecuada antidiurética, de la hormona antidiurética? ¿Se acuerdan? ¿Damos más líquidos o no le damos líquidos? ¿Ah? Ahorita con ese cuadro se dan cuenta. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Se da o no se da? ¿Se da más líquido si está deshidratado o no? No. No, y no van a leer por eso, porque dice una respuesta desproporcionada, una respuesta inadecuada, porque a veces tengo sed, sí, le damos más líquido y más orina, hacen poliurias, ¿no? Poliurias. Bueno, esta insulina potasio, bueno, ya eso vamos a hablar en otra clase de potasio, no la posición de potasio. Complejo de acidosis metabólica, ya, bien, vamos a ver el árbol de decisión clínica de terapia de fluidos. ¿El paciente puede comer o beber? Sí, utiliza la vía oral para la reposición, como hemos visto al principio de la clase. Si el paciente no puede comer y beber, existe un déficit de volumen de electrolitos. Sacamos el agua y vemos que sí o no. Bueno, vamos por el no. Terapias de mantenimiento. Administrar 2 litros de solución salina 0.5%. ¿No? Y si es que sí existe un déficit de volumen electrolítico, diagnóstico de gravedad, hay shock o hay una hipovolemia grave. Entonces tenemos que hacer sí una reanimación rápida, un aeróbico suplidos isotónico lo más rápido posible, ¿no? Si el diagnóstico y la gravedad hay signos de hipoperfusión o hipovolemia, no, tenemos que hacer una reposición controlada. No pérdidas cognitivas, más impactos mínimos de las adicionales. Y acá lo que estamos mencionando. Entonces, para finalizar ya, 4 reglas de oro en la reposición intravenosa en esta revisión de 2026.
El sodio guía el agua, el peso guía el volumen. Eso es importante, ¿no? ¿Cuánto de volumen? ¿Cuánto de agua? Use el sodio sérico exclusivamente para medir el balance hídrico. Siempre tenemos que pedir a los pacientes con déficit del peso diario absoluto para determinar el estado de volumen real para el paciente. Si queremos hacer un poco más acuciosos, tenemos que medir el agua y la presión, el peso corporal diario. El tiempo dicta la corrección, ¿no? Las anotaciones neurológicas crónicas a mayor 48 horas en hipernatremia o hiponatremia exige matemáticamente una corrección lenta para proteger la integridad estructural del cerebro. Si corregimos más rápido, hacemos daño, ¿no? La mielonitis por prima. Si es al revés, podemos hacer una hemorragia subarachnoidea del cerebro. Entonces, ahí sí tenemos que tener cuidado en la reposición de sodio. Cuidado en el desplazamiento celular. La dextrosa estimula invariablemente la insulina, la introducción del potasio a la célula. Es una herramienta excelente para la hiperpotasemia, pero letal para las hipopotasemias. Cuando nosotros vamos a cambiar a dextrosa, tenemos que tener cuidado con el potasio, tenemos que ver el ADA. Y si está bajo, no dar dextrosa, porque eso estimula la insulina y la insulina mete el potasio intracelular y podemos tener una parada cardíaca. Entonces, confíe en su sodio urinario, la ausencia de edema, el sodio urinario menor de 15 es la cuarta clínica irrefutable que el riñón existe urgentemente más volumen circular. Felizmente usamos sodio urinario, no sé, en los hospitales, pero también es un indicador fidedigno para la reposición de fluidos. Bien, hasta que hemos terminado. ¿Quieren hacer alguna consulta, pregunta? Entonces ya sabemos hacer reposición de fluidos, termina el abordaje en el shock hipovolémico. Creo que la próxima clase es shock séptico. Ahí vamos a hablar del último avance de 2016. Y como somos médicos, los médicos, la medicina avanza. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo claro. Bueno,